del simposio ahí en el chat, pues por si... Ah, bueno. No, yo esperé que me dijeran por si estaban interesados para ver si sí. Eso sí la hice adrede. No, vale. Ya se los escribo. Listo. Ahí ya de Profe, una les sale para la inscripción. Dime. ese simposio no interrumpe con las clases, pues es el Sí, jueves y viernes. es jueves y viernes. Entonces, pero ustedes pueden asistir a las horitas que ustedes quieran, o sea, las horas que ustedes puedan. Porque, ¿ustedes ya les dieron el horario? Sí, profe. Ustedes tienen, ya les digo. Bueno, nosotros, si se dieron cuenta, hicimos un ajuste al horario del martes y miércoles, porque antes el miércoles era inmuno, pero ahora quedó el martes porque a la profe Sandy se le cruzaba. Tienen, bueno, acá en este espacio pueden usarlo y acá. Igual, o sea, pues digamos que se pierden de pronto el certificado, pero igual si ustedes pueden asistir, no hay problema. O sea, la idea es que vayan viendo como qué se pueden encontrar más adelante a nivel académico, ¿sí? Y como esos simposios son, digamos que casos que son, una hora habla un experto, la otra hora habla otro experto, entonces en el tiempito que ustedes puedan, no hay problema. No es como, ay, me inscribí, tengo que estar, pues si pago, pues sí estoy, pero pues este es gratis. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, parasitología. Ahí sí pueden ver, eh, les dejé un mosaico de todo lo que ustedes pueden ver. Esta es una giardia, es divina. Pues no se ve así, eso es con un microscopio electrónico y ta. Pero en el microscopio en la vida real sí es uno de los parásitos más lindos que hay. Produce una diarrea tenaz, pero es lindo. Bueno, entonces íbamos en la historia, ¿sí? Básicamente la historia de todo empieza con el microscopio, ¿sí? Porque lo que les decía, esto es un mundo aparte, es un mundo que no conocíamos, un mundo que necesitamos obviamente tener un equipo que me permita ver qué hay más allá. Por ejemplo, en los hongos uno ve bosques, o sea, paisajes divinos. Entonces, digamos que vamos a empezar con la historia del microscopio, ¿sí? Que es como nuestra mano derecha para todo esto. Pues realmente no hay una fecha cierta, no se sabe quién, no se sabe cómo, no se sabe cuándo empezó como toda esta era de la microscopía, pero antes de Cristo resulta que se usaban lentes de esmeralda, ¿no? La gente pudiente, ¿no? Para mirar a los gladiadores, ¿se acuerdan como toda esa época de las batallas y todo eso de los gladiadores? Pues entonces la gente más pudiente y emperadores y todos esos, ellos usaban sus lentes o como unos prismas ahí de esmeraldas para tratar de verlos más de cerca. Ya hacia el siglo XVII ya empezó la evolución como del telescopio. Entonces, ¿qué es el telescopio? Pues es un lente, pero con un tubo, ¿sí? Y ese tubo lo que hace es que o puedo ver más o puedo ver menos. Ahí pues empieza como el cuento de Galileo Galilei, que yo creo que ustedes lo han escuchado, que él empezó como, ay, venga, miremos esto, miremos las estrellas, aquí hay esto. Obviamente todo eso era como muy difícil como en esa época y todo eso, porque todo lo nuevo que aparecía, eso, ay, eso es del demonio. No, eso, ¿usted qué está haciendo acá? No, esos son inventos suyos, eso es que usted tiene pato, ¿no? Entonces digamos que había como su trabajo. Ya hacia la mitad de este siglo ya empezaron a aparecer, digamos que figuras que a lo largo pues de su historia académica van a empezar de pronto a escuchar. Entonces están estos autores de acá, ¿m? Que en algún momento aparecerán.
Jan Swaderman, Marcelo Malpighi, pues acá hay un órgano de Malpighi. Ah, ya entendí. Antes se les daba los nombres, pues por los autores. Estaba este señor Robert Hooke y este otro señor, Anton van Leeuwenhoek. No sé si ya hayan escuchado a este señor. Él es como la figura central, es como el que, eh, es como el papá del microscopio, de la microscopía. Entonces, muy seguramente lo van a ver en afiches, en nombres, en todo esto. Este señor Robert Hooke, él empezó a usar un microscopio compuesto, lo que les digo. Cuando él empezó, ya había como ensayos, como inicios de un aparato con un lente y un tubo, ¿sí? Este señor Robert Hooke, él empezó a usar un microscopio compuesto, o sea, ya le empezó a poner más cositas, pero imagínense que los iluminaba con una vela. O sea, uno necesitaba un foco, ¿no? Él los iluminaba con una vela para empezar a mirar, pero entonces él lo que veía era como objetos inanimados, o sea, como que cogí un papelito, cogí un cabello, porque pues ellos no tenían ni idea en esa época que existían microorganismos ni nada de eso. Entonces todo lo que, ay, esto venga, miremos, ay, ve, tan chévere, acá hay algo. Pero entonces ya vino este señor, Anton van Leeuwenhoek o Anthony van Leeuwenhoek, que fue el que empezó como a figurar en este siglo y fabricó aproximadamente 550 microscopios. Él empezó, digamos que creó su primer microscopio como hacia los 30 años y vivió 91 y toda su época fue supremamente productiva. Imagínense en esa época vivir más de 90 años. O sea, mis respetos para este señor. Ya en 1837, ya este señor empezó a fabricar microscopios con menos errores, porque pues antes se veía que el borde, que no se veía, que se veía borroso. Entonces, así como los celulares, que el primero era una flechita y ahorita pues miren ya en qué vamos, así básicamente le pasó a los microscopios. En 1931, ¿sí? Este señor, Ernst Ruska, inventó el microscopio electrónico. Yo creo que ese también ya lo habrán escuchado, que es un microscopio donde se aumenta totalmente la resolución hasta 50 o 100.000 veces, ¿sí? Esa fotico de la yardia que les mostraba, o esas fotos que ustedes ven, mira, por ejemplo, esto, o quizás, pues, no sé, no estoy segura si estos, pues ya es obviamente una figura más pro, ¿sí? De lo que se puede ver. ¿Qué pasa con eso y por qué no se ha descartado el microscopio normal? Porque por un lado, pues el microscopio normal es básico porque puedes ver lo que quieras en ese momento. O sea, tomas una muestra de sangre, la miras. Vas a examinar un parcial de orina, tienes tu microscopio. Un cuadro hemático para hacer el diferencial, el microscopio. O sea, él no va a salir de ahí. Y el microscopio electrónico obviamente ya es para ver cosas como mucho más especializadas, estructuras celulares, y pues estos ya necesitan como otro tipo de procedimientos, ¿no? Ahora, ¿quién era Anthony van Leeuwenhoek? Resulta que este señor era un vendedor de paños, imagínense, o sea, ni siquiera tenía nada que ver con la ciencia. Él vendía paños y lo que hacía era que usaba su lupita para mirar la calidad de la tela, así como ustedes han visto gente que vende paños o la gente que vende joyas y todo eso, que utilizan ahí su lupa como para mirar calidad. Entonces a él le pareció curioso y dijo, ve, mira tan chévere esta lupa, venga, miremos qué más podemos hacer. Y la empezó a subir a la resolución y al foco, o sea, qué tanto puede él mirar. Entonces, pues, es un nuevo juguete, ¿no? Como, ay, está chévere. Miremos esto ahí, vea, puedo ver la letra más grande, ay, puedo ver este pañito, no sé qué. Entonces él empezó a verse cosas del mismo. Entonces él empezó, ay, vea. Entonces empezó a ver glóbulos rojos. Ay, no, esto yo no lo conocía, ve qué tan chévere. Empezó a ver sus espermatozoides. ¡Ay, no, mire esto tan pequeñito que se mueve! La lengua, ay, yo veo que hay cosas, punticos rojos en la lengua de uno. ¡Ay, no, venga! Y él empezaba como, cogía los animales y empezaba a tomarles como la muestra con un hisopadito y
lo ponía y, ay, vea, esto también está como diferente, como ve, tan chévere. Y pues ustedes saben que uno tiene un juguetico nuevo y empieza a ver cosas y uno quiere curiosear más. Esto fue básicamente lo que a él le pasó. Entonces él empezó a coger el agua del florero, el agua del charco, empezó a coger todo lo que pudo, pensó que pudiera ver y él empezaba a ver en el microscopio y se dio cuenta que había cosas diferentes que nunca había visto. Entonces, pues realmente como, uy, no, esto está como chévere. Sus hallazgos, o sea, son netamente fortuitos. O sea, él no estaba buscando como uno que coge una lámina y quiere buscar un Mycobacterium, por ejemplo. No, él cogía y él se ponía a mirar. Realmente era más por la curiosidad. Entonces empezó a ver muchas más cosas, a mirar la levadura, a mirar, eh, dejó una vez una levadura en un vaso de agua y él empezó a ver como que esa agua cambiaba de aspecto, entonces se puso a mirarla, oh, mira acá, encontró bacterias, ¿sí? Obviamente él no tenía ni idea de absolutamente nada, ¿sí? Eran ojos minúsculos y él empezó a escribir que él había visto seres minúsculos que por el ojo humano no era capaz de ver y lo llamó animálculos. Para todo eran los animálculos. Así como a veces me pasa como, cáncenme la cosa esa que está allá en esa cosa, que uno todo lo nombra cosa o él a todo le llamaba animálculo. Entonces la sangre, animálculo, espermatozoides, animálculo, para ver, todo era animálculos para él y él empezó como a publicar eso, o sea, en el medio de difusión en esa época, ¿sí? Eran o cartas o como una especie de pasquín o cosas así, como para tratar de demostrar lo que él había contado. Entonces, había una forma que eran las cartas y él envió esa carta a un amigo que tenía como un vínculo en esos círculos científicos de la época, que en ese momento era la Sociedad Real de Inglaterra, era como el ente que manejaba como todas las partes, toda la parte científica hasta el momento. Entonces él empezó a mandar cartas diciéndole a este señor como, no, mire, es que encontré esto, y él les dibujaba, y él hacía sus prosas así, todo poeta, que encontró esto, que encontró todos animálculos, pero entonces iba diciendo como los tamaños, como las formas, todo eso. Esto más o menos, pues eran los microscopios de la época, por ejemplo, este era el microscopio compuesto, que a pesar de que se ven como wash, pues no tienen la resolución que de pronto tiene el que nosotros en este momento usamos. Este es un estereoscopio que ya es para ver animalitos un poco más grandes. Esto, mira, esto eran las cartas que hacía Leeuwenhoek diciendo, entonces, figura A, vi esto. Figura B, vi esto. Figura G, vi esto. Figura esto. O sea, esto puede ser un diplococo, un bacilo, una cadena, un estrepto, una espiral, ¿sí? Algas, pero la letra, viera la mía, le da un yello, se rasga las vestiduras, miren, en esa época hay tremenda letra. Entonces, él hacía eso. Entonces, él todo lo que veía, él empezaba a mandar sus carticas diciendo, y pues a ellos también les pareció, al principio como que dudaban, como, y este ni siquiera es médico, ni siquiera es de la ciencia, es un X ahí, pero pues miren ese X lo que hizo. Entonces ya empezaron como a darle un poquito más de importancia porque pues yo, o sea, yo no me puedo inventar esto. Entonces, como había cierta incredulidad, entonces él empezó a llamar a los testigos, ¿no? Empezó, venga, mire que yo veo esto, vea usted, confírmeme acá, fírmeme su acta, testigo, que yo estoy viendo esto, mire. Entonces, obviamente, pues son hallazgos que uno no se los está inventando. Entonces, digamos que ahí empezó como a cobrar un poquito de fuerza. Ya para consolidarse la microbiología como tal, pues el microscopio fue como esa primera semillita, ¿sí? Para el nacimiento de la microbiología. ¿Por qué microbiología? Entonces, realmente porque micro es algo, o sea, es su raíz de la palabra, pues algo muy pequeño, y biología porque es algo vivo, ¿sí? Entonces es
algo vivo muy pequeño, ¿sí? Entonces, cuando ya todo, después de muchas cartas que envió este señor, pues obviamente ya como que, ay, no, sí, este tiene razón, ay, no, sí, vea tan chévere, no, sí, mira, ah, qué maravilla. Y pues obviamente hacia esa época había mucha especulación de muchas cosas y acá ya como que empezaron a ver un poquito más detallado. Entonces, esa fase era llamada la fase de la especulación, ¿sí? Em, que es como todo lo que les conté, o sea, ese resumen de la lupa, de la esmeralda, de todas esas cositas que se usaban antes, que se creía. Entonces, así como uno que se hace ahí sus ideas cuando le está esculcando al novio, como pues no puedo ver toda la conversación, entonces yo especulo qué hay ahí, pudo decir. Eso no le deje llevar a la imaginación porque es terrible. Entonces, esa fase, digamos que con el microscopio se acaba porque yo ya puedo estar mirando algo, yo ya empecé a ver algo, ¿sí? Y se abre paso a la era de la observación, ¿sí? O sea, la observación ya es lo que yo voy a empezar a ver. Entonces, obviamente, entre uno más sabe, más quiere saber, o sea, esa naturaleza curiosa de uno, de que, uy, no, pero esto puede ser, y entonces, ay, no, venga, miremos esto, ¿sí? Entonces, ya se desembocó al periodo de oro de la microbiología, pero esto ya pasó hasta mediados del siglo XIX. Imagínense cuántos años pasaron ya como para que la microbiología fuera como ese boom que hay, y lo que les digo, o sea, ellos en ese año, ¿qué se iban a imaginar que en este momento estamos hablando de Cervaris o de un SARS-CoV-2, por ejemplo? ¿Sí? Entonces ya viene esa era de la experimentación. Entonces, ¿qué es la experimentación? Que al principio pues yo veía absolutamente todo lo que vio este señor, qué tan bonito, qué tan chévere. Ya empezaron a darse cuenta que esos animálculos que decía este señor empezaban como a producir cosas, enfermedades, cositas así como extrañas. Entonces se empieza como con la idea y con el de poder aislar esas bacterias. Pues acá me voy a meter un poquito a saltar de la clase de parasitología a la microbiología, pero es a manera de historia. ¿Sí? Entonces empezaron como a hacer esos aislamientos, ¿sí? Para cultivarlas, para poderlas ver, para saber cómo era, o sea, qué más puedo yo obtener de esto. Entonces ya empiezan a aparecer todos estos autores, ¿sí? Ya, no sé, bueno, de pronto ustedes todavía no han visto, pero hay medios con este nombre, hay una cámara de esterilización con este nombre, ¿sí? Entonces ya empiezan como a aparecer los papás de toda esta historia y de muchas cosas de las que ya conocemos, como que, este es el origen, ¿sí? Entonces, ya ellos empiezan. Entonces, por ejemplo, Luis Pasteur, yo creo que esos ustedes sí lo han conocido, que este señor era el duro de los duros, era médico, era microbiólogo, pero pues era muy, muy bueno, fue el que pudo, eh, como que empezó con todo esto de la pasteurización y a empezar a encontrar eh, las bacterias, los postulados que hay, lo mismo Robert Koch con su cuento de Mycobacterium tuberculosis, porque digamos que la tuberculosis tiene los tiempos de la creación del mundo, yo creo, o sea, está y mataba a mucha gente, pero pues ya está mucho tiempo después que se empezaron a hacer como todos los experimentos, empezaron a darse cuenta de este tipo de bacterias. Entonces, ya para hacer como toda esta fase de experimentación, entonces en 1861 este señor Pasteur, que era el más de los máses, entonces él empezó a hacer el fluido Pasteur, ¿sí? Que era realmente un caldo de cultivo, que era un caldo, que agua, azúcar, le empezó a usar, a echar tratato de aluminio, polvo de levadura, y pues a medida que pasaba el tiempo le iba echando como salecitas. Pongan ustedes un caldo de papa normal y déjenlo 2 días a ver cómo se le convierte en el segundo día esa capa espesa. Eso son bacterias. Entonces es un excelente medio de cultivo. El azúcar, pues obviamente ayuda, ¿sí?
porque eso pues le da la energía. Y ya le empezó. Ya más adelante, Luther, que fue un ayudante de Koch, él usó ese caldo nutritivo, pero entonces ya le echó infusión de carne, le echó peptona y le echó un poquito de sal. Entonces, esa infusión de carne y peptona, digamos que le daban más nutrientes, o sea, el caldo de costilla con papa, más o menos, que le da más sabor y también lo nutre, pues a las bacterias también las nutre mucho más. Entonces, digamos que lo mejoró. Pero entonces ellos tenían un problema muy grande y era que veían la turbidez, ¿sí? De ese caldo, de ese líquido, pero no veían, no podían ver qué había, o sea, no veía cómo era una colonia, o sea, a lo mucho podían ver un punto, un bacilito, pero no podían ver en sí como qué podía encontrarse eh, ahí pues, para estudiarlo más, ¿no? El enemigo hay que conocerlo para poderlo destruir. Entonces ellos no podían hacer eso. Entonces más adelante Robert Koch le agregó gelatina, ¿sí? Ustedes saben que la gelatina pues solidifica, pero resulta que cuando lo hacía, ay, tan lindo, ve, qué tan chévere, wow, y crecieron, wow. Pero resulta que cuando empezaban a crecer las bacterias, todas las bacterias, todos los microorganismos, incluidos nosotros, pues vamos a tener siempre unas enzimas. Las enzimas, pues yo creo que eso ustedes lo vieron en sus clases de bioquímica y todo eso, pues son como catalizadoras y son tijeritas, ellas rompen todo. Entonces, ellas empezaron a degradarla, ¿sí? Y con el mismo calor, porque pues obviamente ellas crecen como a sus temperaturas calienticas, eh, se empezaba a derretir. Entonces, por eso como que, ay, no, qué embarrada, algo tenemos que hacer porque pues tan chévere que sea ese medio de cultivo, pero se me derrite. Entonces resulta que al año siguiente recibió una visita de un médico de Estados Unidos y se fueron allá a tomar el té, se fue con su esposa y qué más, cómo le va, cómo le fue, qué tal el viaje, terrible, cuántas horas, no sé qué, y se pusieron a hablar de todo un poquito. Entonces llegaron como al tema y este señor, este médico de Estados Unidos le dijo, vea que mi esposa hace unos postres más buenos y resulta que yo no sé qué le echa, pero esos postres son bien duritos, esos son así bien compacticos y eso, yo creo, preguntémosle qué se puede servir. Entonces se fueron allá a hablar con la señora, ay, no, eso es un consejo de mi madre, por allá de Asia, que eso es lo último, el boom de la cocina asiática. Resulta que yo estoy echándole agar. El agar, pues, es una gelatina vegetal, ¿sí? Es un compuesto netamente vegetal. No me aporta nutrientes, o sea, no interfiere. Entonces, no me cambia el sabor del postre y lo pone más chévere. Y con esos calores del verano, no se me derriten los postres y todos pueden comer felices esos dichosos postres. Entonces, ay, no ve tan chévere. Probemos. Lo peor es que no funciona, que no salga nada. Así me pasa en el laboratorio, cuando la embarro, ay, hijo de madre, la embarré, le eché lo que no era, pero no importa, yo llego hasta el final porque así como me puedo tirar el examen, entonces puedo lograr un descubrimiento y salvar varios dolores de cabeza. Entonces este señor empezó a decir, bueno, hagámosle el caso a esta señora. A ver, entonces efectivamente, esta gelatina, pues lo que les dije, no aporta nutrientes, ni quita ni pone, lo único que me va a dar es una solidez. Eh, es una mezcla compleja de carbohidratos. ¿Mm? Es extraída de algas marinas, se derrite a 100 grados centígrados, imagínense, y se solidifica a menos de 40, o sea, es perfecto. Es transparente, ¿sí? Entonces, y es inerte. Entonces, al ser inerte, pues las enzimas de digestión de las bacterias no le pueden hacer absolutamente nada. Entonces, no me van a derretir, porque a mí, yo sí he visto, o sea, por ejemplo, en tuberculosis, a veces cuando uno no decontamina bien la muestra, entonces uno va y ve esos medios ¡bleh! Totalmente derretidos. Y eso que eso ya estaban con todo el pro. Pero pues hay unas enzimas muy potentes que licúan, o sea, degradan totalmente los medios. Y puede tener una consistencia sólida, viscosa, más o menos,
dependiendo de la cantidad que se le aplique, ¿sí? Entonces, si yo no lo quiero tan concentrado, pues lo voy a aplicar menos. Si lo quiero medio, medio, pues lo voy a aplicar menos, menos. O si lo quiero muy concentrado. Así, hagan de cuenta cuando ustedes están haciendo la gelatina, supongamos que es gelatina sin sabor. Y entonces, pero que esa es inerte. Y si le echan más agua, pues le va a quedar un poquito más líquida. Y si le echan menos agua, pues le va a quedar ahí como una piedra. Entonces resulta que el arte de la cocina había contribuido al mejoramiento de las técnicas microbiológicas. Imagínense esa vaina tan chévere. Entonces cuando estén cocinando, acuérdense de que todo ayuda. Pues a mí me pasa en el laboratorio, uno se vuelve psicorrígido y todo es una receta, entonces llego a mi casa y tengo las mismas mañas, ¿no? Entonces eso funciona. Entonces ya después de esto, Koch lo utilizó con su famoso estudio sobre la tuberculosis. Entonces ahí fue cuando él empezó con este medio, ¿sí? A aislar las bacterias, porque ellas son unicelulares, pero pues no viven solitas, y cada una pues dependiendo de su colonia uno las va conociendo. Ya más adelante, un ayudante de Koch, Julius Richard Petri, ¿m? Entonces resulta que ellos hacían sus medios, y sí, muy chévere, muy nice, pero no tenían cómo hacerlos. O sea, no tenían como un frasco chévere para hacerlo. Entonces eran unos frascos gigantes y más si las querían así como visualizar, ¿sí? Entonces imagínense uno cargando con todos esos trastes y pues lleno de bacterias, aparte del peligro. Entonces hay algo que uno tiene que hacer en la vida y es acomodarse al sitio de trabajo, en el laboratorio, en la casa, uno va viendo cómo pone el cuaderno, cómo pone el computador, si ya no uso esta mesa porque es incómoda, si no está así. Y ya, lo mismo le pasó allá en el laboratorio, y ya estaban muy cansados con esos frascos gigantes, y entonces dijo, no, hagamos algo porque ya estoy aburrido con estos frascos, y entonces empezó a hacer unos frasquitos, unos platicos, ¿sí? Pequeñitos, panditos, circulares, ¿sí? Entonces, yo creo que ustedes ya conocen las cajas de Petri, pues resulta que es por nuestro señor Julius Richard Petri, que él fue el como, ay, estoy cansado. Entonces, tomemos una determinación y hagamos algo que nos pueda beneficiar, y armó las dichosas tapitas. Entonces, ¿qué tiene en esa tapita? Es un círculo redondo, ¡ay, linda! Es un platico redondito, ¿sí? Con una tapa que es un poquito más grande, y si ustedes se habrán dado cuenta, si las conocen, si no las conocen, cuando las vean, tiene una tapita más grandecita que no se fija, o sea, el espacio es pequeño, ¿sí? Pero hay espacio, entonces sí hay un intercambio, eh, digamos que de oxígeno y de todo eso, pues para que los microbios no mueran ahí, ponga microbio en una bolsa, pues se muere, o sea, que si usted con una bolsa ahí en la cabeza, pues uno es aerobio, entonces, terrible, ¿no? Entonces, en su honor, se llaman cápsulas de Petri, después le dijeron platos de Petri, y ahorita los conocemos como las cajas de Petri. Hay grandes, hay pequeñas, hay de vidrio y son autoclavables, hay desechables, hay para todos los gustos. Quizás, pues no leí, pero quizás la forma de que sean redondas es que uno la puede manipular y las puede coger mucho más fácil. Ya cuando uno es experto en microbiología, eso coge esa caja con una mano y la abre y con la otra siembra, no, eso mejor dicho. Entonces, sí se cree que hubo recipientes muy parecidos antes, ¿m? Y eso terminó siendo la misma cosa inventada 3 veces en 3 puntos diferentes del planeta, pero pues quizás este señor, como estaba trabajando con Koch, pues Koch es el más de la tuberculosis, entonces pues digamos que se enfocaron ahí, le dieron protagonismo. O sea, eso fue como, como quizás suerte, no sabemos, ¿sí? Pues fue como una divergencia, pues, de conocimiento y de inventos, ¿no? Entonces, listo, ya tenían solucionado que ya podían cultivarlas, después ya las podían visualizar con su agar, con su postre,
de bacteria, uy, guácala. Ya cambiaron esos frascos horribles y ya tenían así el muy nice, pero igual podía haber problemas de contaminación, ¿m? de, de- de esos cultivos. Entonces ya ellos empezaron como a mirar estrategias de yo qué puedo hacer porque es que yo veo que acá tengo esta bacteria, pero veo esta que como que no me convence y se me produce después de que yo ya tengo un cultivo. Sí, que cuando uno es microbiólogo y le pasa estas contaminaciones son unos dolores de cabeza asquerosos. Entonces, no, pero ¿qué hacemos? Entonces empezaron a crear métodos de filtración, ¿sí? Entonces, pues digamos que los microorganismos tienen diferentes tamaños, ¿sí? Entonces, digamos que los más pequeñitos son los virus, después vienen como las bacterias, obviamente cada uno tiene sus rangos, después vienen los hongos, pueden venir los parásitos. Entonces ellos empezaron a hacer como esos métodos de filtración, que hagan cuenta un filtro de papel, una toallita de esas de cocina, le metían arcilla, le metían asbestos, como tratando de cerrar poros, ¿sí? Cosa que lo más grande quedara arriba y pues me evitara que se me contaminara y pues me quedara el sancocho más nice de la vida. Luego empezaron a aparecer filtros de porcelana hacia 1884, este señor Charles Chamberlain, que fue el que les mostré ahorita. Este señor ya no era un cualquiera de la calle, él ya era biólogo, físico, era colega de Pasteur. Antes pues ustedes se habrán dado cuenta que podían con todo, ahorita uno es todo flojo y le ponen tres tareas y "Ay, estoy cansado". Ellos hacían de todo. Entonces se creó como la primera la primera camarita, el primer filtro de porcelana, imagínense como esos filtros del agua, ¿sí? Así me lo imagino. Que lo mismo, tienen sus poros y pues por esos poros va a permitir que pase determinado tamaño, microorganismo de tal tamaño, como un coladorcito pero en miniatura. Más adelante, entonces él desarrolló el primer autoclave, ¿sí? Puse ahí entre comillas primer, porque lo mismo, o sea, ya había gente trabajando en otros laboratorios que también tenían ahí como su idea del autoclave. Entonces ese autoclave es, hagan de cuenta, una olla express. O sea, es básicamente el mismo principio que lo que hace es que genera mucha presión, ¿sí? A medida que se calienta, o sea, permite un calentamiento a unas temperaturas muy, muy altas, ¿sí? Y pues eso mismo va a generar esa presión. Entonces ahí se muere cualquier cosa, ¿sí? Entonces, siempre que uso mi olla express, yo, ay, acá estoy matando todo. Eso, desde que entré por acá ya todo está desinfectado, ¿sí? Entonces ahí ya empezaron ya otro problema. Más adelante, este señor Hans Christian Joachim Gram, ¿sí? Es un médico, patólogo, farmacólogo y todas sus cositas varias, danés, ¿sí? Entonces, él también, digamos que todo esto era porque ellos eran como muy curiosos, ¿sí? Como, ay, ve esto tan chévere, miremos qué más podemos hacer. Entonces, ellos veían todos esos corpúsculos rojitos, ¿sí? Que se encontraban en la lengua, em, de todo lo que podían visualizar. Y pues cuando eso estaba como muy en boom, muy de moda, todo lo de la tuberculosis, que fue cuando se empezaron a, entre comillas, descubrir, ¿sí? Y pues usaban ahí como sus coloraciones, su coloración para ver esa bacteria tan linda y toda rosadita, toda fucsia, toda nice. Entonces, él empezó como, eh, pues miremos, ensayemos, eso como cuando te tinturan el pelo o se pone uno a ensayar sombras y queda como un payaso, algo así, pues entonces él empezó a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces ya había técnicas sugeridas, lo que les digo, que estaba pues la de Robert Koch, que asumo que era la de ácido alcohol resistente, eh, para ver los bacilos de tuberculosis. Lo mismo este señor Paul Ehrlich. Entonces, le digo, cojamos aquí, inventemos, eso fue más chévere. Entonces llegó y cogió todos los colorantes, no sé qué, pongámosle a esto, pongámosle a esto, y se dio cuenta, así por accidente, por azar, como ustedes se van a dar cuenta, hay muchos accidentes muy chéveres, yo quisiera tener un accidente de esos,
que surgen cosas. Entonces ahí se dio cuenta que había unas bacterias, ¿sí? Él las cogía de los tejidos de los pulmones de los pacientes que se morían por neumonía. Entonces lo que les digo, o sea, esa época, digamos que había mucha tuberculosis, había mucha neumonía, la gente vivía muy poco y la mayoría morían por neumonías. Muchas de ellas sí eran por tuberculosis. Entonces, pero pues también había neumonías producidas por otras cosas. Entonces esos eran como sus matrices, se cogía como, ay, venga, ay, está chévere, me voy para la morgue y cojo un pedacito de pulmón que soy ahí algo. Entonces iba y los ponía y empezaba a hacer esto. Y entonces él se empezó a dar cuenta que era diferente. ¿Sí? Entonces, eh, algunas retenían el color y no se decoloraban, otras cogían otro colorcito. Entonces, se dio cuenta que el método era muy fácil, que no se demoraba más de 15 minutos y ahí tenemos nuestra famosa tinción de Gram, ¿sí? O coloración de Gram. Entonces, como, wow, Cristian, wow, muy nice, mire, no, tinción de Gram en su honor. Y realmente esta es y seguirá siendo, yo creo que por los siglos de los siglos, la técnica universal del coloreado de las bacterias. O sea, ella es la más. Y yo creo que ustedes también ya han escuchado bacterias gram positivas, bacterias gram negativas en olor a este señor Cristian. Eh, entonces, eh, por accidente, y este es el origen. Entonces, la microbiología nació sin un rumbo claro, por curiosidad, por azar, por accidente, porque sí, pero pues ella fue marcando su camino sobre la marcha, ¿no? Entonces, para bien o para mal, continúa a pasos agigantados con estudios y manipulación genética, que era lo que yo les decía. Ahorita, por ejemplo, las vacunas, eh, las clonaciones, o sea, todo eso es un mundo súper gigante, o sea, uno cree que ellos son como, ay, de una sola célula, ay, pobrecitos, estos no son nadie, son realmente más inteligentes que uno. Listo, entonces ya luego viene el microbio como un nuevo vocablo. Entonces, antes como estábamos hablando de los animálculos, ay, tan chévere que suena, ahora pues ya empezaron como a resurgir, como no, pues esto está como muy extraño este nombre, ¿no? Animálculo. Otros le decían infusorios porque los encontraban en el agua de remojo de las plantas, o sea, en las aguas de florero, que si ustedes cogen una de esas y más adelante pueden encontrar bastantes cosas. Lo llamaban microsuarios, vibrios, lo llamaban monas, monadinas, microfito, microdermo, microgerme, microcima, bacteridio. O sea, todo lo que se les ocurría, cualquier cosa lo llamaban. Pero pues imagínense la complicación, o sea, el animálculo que yo vi. Entonces, alguien dijo, no, 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 esto es un enredo y pues, si nomás uno con todos estos nombres que ahí se enreda, imagínense en esa época. Entonces vino un médico militar que entonces se llamaba Charles Emanuel Celdito. Entonces dijo, no, 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 yo ya estoy cansado de estos nombres, hagamos algo para esto. Entonces dijo, no, a mí me gusta microbio. Entonces, lo que yo les decía, ese microbio, pues porque eran partículas muy pequeñas, diminutas, pero estaban vivas. Entonces se acogió como rápidamente y entonces todos como, ve, ese nombre está como bonito, ese nombre como que me gusta, está como más corto, pues los podemos nombrar a todos ya con ese. Y entonces un señor, un lexicógrafo y lingüista, pues que ellos son un poquito más cansón, pues fue como que empezó a promoverlo y fue como el que empezó a gestar esta, guau, el microbio. Suena nice, ¿no? En 1883 ya la academia como tal empezó a utilizarlo en sus actas, ¿sí? Y reemplazó el vocablo fermentación. Pasteur lo utilizaba mucho, ¿sí? Este término. Y ya él mismo dijo, no, pues a mí me suena como bonita la palabra, hagámoslo. Entonces quedó como la palabra microbio. Realmente los microbios fueron los primeros colonizadores de la Tierra.
sus ácidos disolvieron los minerales de las rocas, ¿sí? Que estaban en el suelo. De hecho, hay muchísimos que todavía están por ahí. Y ella sigue activa, tanto en el subsuelo, en el agua, en la atmósfera, en todo lado. Dependimos y dependemos de los microbios. O sea, realmente nosotros vemos a a los microbios como algo muy malo porque nos producen enfermedades, pero realmente los malos no son tantos, ¿sí? Y los buenos sí son la mayoría y somos como un compendio que también los necesitamos. Ellos nos ayudan para muchas cosas. ¿Cuántas formas de vida hay? Pues entonces tradicionalmente pues conocemos a los procariontes y los eucariontes, que pues eso ustedes los vieron desde biología, ¿sí? ¿Qué los diferencia? Que haya o no haya membrana nuclear, ¿cierto? Ya para 1977, ya esto digamos que fue hace más reciente, menos tiempo, estos señores Carl Woese y George Fox, perdónenme mi pronunciación y más con esta gripa horrible, eh, digamos que determinó que había tres formas de vida, ¿sí? En nuestra naturaleza. Las bacterias, que son eubacterias o verdaderas bacterias, las arqueobacterias, que son las primitivas, las que yo les decía que estaban por allá, pero que todavía hay, y los eucariontes, que son, digamos que todas las eh, células eucariotas un poquito más desarrolladas, tienen un poco más de organelos, tienen membrana nuclear. Nosotros estamos formados por células eucariotas, que somos eso. Entonces, ellas están representadas en un árbol evolutivo, ¿sí? Nosotros somos un proceso evolutivo como tal, ¿sí? No sabemos a ciencia cierta de dónde nacemos, pues yo soy de Adán y Eva, pero pues obviamente, eh, digamos que a nivel evolutivo, pues tuvo que existir algo y de ahí se empezó a acomodar a la situación, a la naturaleza y empezamos a obtener los diferentes grupos. Se cree que acá este Luca, no es el de la película del monstrico, es como el origen, ¿sí? El origen de la vida. Entonces, si ustedes ven, acá hay una ramita, acá hay otra ramita, pero que de esta ramita hay otras dos. Esto es un árbol evolutivo muy básico, que es lo que yo les contaba que yo hacía de mis análisis filogenéticos. ¿Qué es esto? Son letras, ¿sí? Ustedes se acuerdan el ADN cómo está conformado por 4 letras. Adenina, guanina, citosina, timina. ¿Qué nos hace diferentes? La cantidad de letras que tengamos, ¿sí? De letras no, ¿qué tan largo? Hablamos un tamaño, ¿sí? Me voy a inventar un número. 1000. Tenemos un tamaño de 1000 letras. 1000 letras de esas 4, ¿sí? Pero yo tengo más de la A que de pronto lo que tiene alguno de ustedes, ¿sí? Y mi orden es diferente. Eso es lo que a nosotros nos diferencia. Ese es el famoso código genético, ¿sí? Que nos hace distintos, que nos hace únicos. ¿Mm? Por especie, obviamente tenemos cosas muy parecidas, pero pues a medida de mi ambiente y de lo que yo me someta, yo voy a adquirir cierta resistencia a algo. Entonces, digamos que en un principio todo era chocolate, metida en un principio, solo existía estas 4 letras. Pero resulta que acá en este ambiente había, no sé, una temperatura diferente. Entonces, ellas se fueron acomodando, como lo que no te mata te hace más fuerte, a ellas les aplica perfecto. Entonces empezaron a cambiar, estas letras empezaron a aumentar, entonces empezaron a ponerle más letricas, ¿sí? Y se fueron como desprendiendo una ramita diferente. Y a medida que fueron multiplicándose, fueron creando más ramitas, más ramitas, más ramitas. Ahora, por este lado, entonces quedó la otra. Entonces, esta ya tuvo otro ambiente. Entonces, no, acá yo necesito cosas más especializadas. Creemos una membrana nuclear, por ejemplo. Acá yo tengo otro ambiente, entonces creemos otra patica. Y acá, entonces, ya empezaron como a dividirse exactamente ese análisis. Entonces,
ustedes se pueden ver enfrentados a estos análisis evolutivos o análisis filogenéticos y hay un origen. O sea, siempre vamos a tener un origen y de acá se supone que se desprendió como toda esa historia. La cercanía y el origen común son como esas relaciones de hermandad que hay entre ellos. O sea, venimos de un origen, somos como todos del mismo abuelo y todos resultamos siendo primos y las generaciones, digamos que se van aumentando. ¿Sí? Entonces, entre más cerquita, por ejemplo, esto esté de esto, pues va a ser más parecida. Entonces, acá las bacterias, si ven que están a un lado, y estas dos están a otro lado. Entonces, estas quizás tengan una relación un poquito más estrechas que con las bacterias. Pero pues ellas realmente tienen su mundo aparte, son república independiente. Ya entrando un poquito más en la parasitología, ya tenemos que saber qué son los protozoos, ¿sí? Ya son una parte de todo este sistema. Entonces, son organismos unicelulares, ¿sí? Ellos están agrupados dentro del reino protista y un subreino protozoa. Entonces, pueden estar libres, como el viento libre soy, ¿sí? Que es normalmente como se encuentran. Pueden ser parásitos, ¿sí? De animales o de plantas, pueden estar pegados ahí a otro ser. Son microscópicos, ¿sí? Eran de los que estaban viendo, era uno de los animálculos que veía Leeuwenhoek, pero pues acá ya tienen nombre. Se pueden localizar en diferentes tejidos, ¿sí? Vegetales, animales, pueden estar en superficies X, en piedras, en cualquier lado. Algunos, la mayoría, son inofensivos, pero hay unos que pueden producir enfermedad y en ciertos casos puede producir la muerte del huésped. Eh, Depende, pues, qué tan adaptado esté, depende cómo está el sistema inmunitario del huésped. Hay mucho entorno, lo que yo les decía inicialmente, que puede pasar. Entonces, eh, puede afectar más o menos a los huéspedes. Ellos hacen parte de los eucariontes unicelulares. ¿Sí? Me devuelvo, están acá. Nos vamos por esta república. ¿Listo? Su tamaño puede ser variable, lo que yo les decía. O sea, pueden ser muy chiquiticos como las amibas. Pueden medir 20 micras, pues una micra es 1000 veces un milímetro. ¿Ja? O sea, imagínense, si no tengo microscopio, pues mi ojo no da para tanto. O pueden ser un poco más grandes, que ya son los que tienen pelitos, ¿sí? Que son los conocidos como los infusorios, o sea, como los que están por ahí en el agüita. No sé si ustedes les hicieron prácticas de biología y vieron estos paramecium y toda esta vaina, ¿no? Pueden ser ovales, pueden ser redondeados. Esa estructura va a cambiar dependiendo de si tiene pared o no, ¿sí? Entonces, esa pared le da como la forma, como la estructura. Tienen vacuolas, ¿sí? Esas vacuolas son variadas también. Ellas son muy importantes porque participan como en la toma del alimento, ¿sí? Y además, o sea, no solo comen, digamos que almacenan ahí, no solamente reciben, sino que almacenan ahí sus sustancias para ellas nutrirse, ¿sí? El almidón, las grasas, todo lo que ellas van a consumir y ayudan también a la regulación del agua, ¿sí? De la célula. Todo es un equilibrio. Si ustedes sudan mucho, se van a deshidratar. Entonces, ¿qué hacen? Pues toman agua. Entonces, las vacuolas son como las que se van a encargar ahí de equilibrar todo esto. En algunos grupos, el citoplasma puede tener varios tipos de núcleos. No es como, por ejemplo, las células de nosotros que tienen un núcleo, ¿no? Ellos pueden tener varios, pero siempre hay un macronúcleo que es como el más grande, como el más importante, y es el que maneja todo el sistema genético, ¿sí? Toda la producción y toda la eh, información genética. Hablamos como genética al ADN, ¿sí? Como núcleo fundamental, y ARN, que es mi llevadero para llevar la información, perdón la redundancia, y pues me va a convertir en una proteína y en una característica.
paréntesis, y un micronúcleo o varios micronúcleos, ¿sí? Que ellos van a intervenir en la reproducción también y en esa síntesis de ADN, o sea, van a ser como unos coayudables. La variedad morfológica de su mitocondria es muy relevante, ¿sí? Más que en cualquiera, o sea, realmente la, la mitocondria juega, pues de hecho, pues la mitocondria es un organelo muy importante para todos nosotros. Para ellos es fundamental también. Locomoción. ¿Sí? Entonces, ellos pueden ser, digamos que clasificados dependiendo diferentes características. ¿Cómo se mueven? ¿Qué es la locomoción? El movimiento. Yo, ay, mírame lo locomoteo muy chévere. No, mentiras. Es la forma de cómo ellos se van a mover. Entonces, algunos tienen flagelos. ¿Qué son los flagelos? Son pelos largos. Imagínense mi moña acá. No sé si me vieron si me recuerdan, tengo una colita de caballo. Haz de cuenta que esos son los flagelos. Es un pelo ahí largo, pero ese pelo no es así para verse muy nice, ni para hacerse trencita, ni nada de eso, ni tinturárselo, sino es el que le va a permitir ese movimiento a la bacteria, ¿sí? Entonces obviamente van a moverse un poco más rápido, que uno los puede ver en exámenes frescos y se mueven muy bonito. Entonces van a permitir como ese movimiento rápido. Hay otros que tienen cilios, ¿sí? Los cilios son los pelitos más cortos, hagan de cuenta un kiwi que está lleno de pelos por todos lados. Entonces, ellos también se van a mover por ahí, pero se van a mover diferente. Ellos es como si estuvieran remando, entonces van para atrás. ¿Sí? Entonces, es una forma de moverse. Imagínenselos ahí cómo se pueden mover. Otros tienen pseudópodos o falsos pies. Entonces, este, por ejemplo, es el caso de las amigas. Entonces, hágate cuenta como, no sé, un huevito frito que les quedó sin forma. Entonces les salió por allá una patica y resulta que esa patica es la que ellos utilizan para empezar a moverse, pero asimismo esa patica van y le dan un abrazo a su comida, ¿sí? Entonces, ay, ¿qué más? Y la abraza y resulta que se la está comiendo. Entonces, son pseudópodos o falsos pies. La reproducción, pues dependiendo del protozoo, es diferente. Eh, predominan los métodos sexuales, pero pues dependiendo también del protozoo del que estemos hablando, va a tener un tipo de reproducción. Existen 4 grupos principales. Lo que les digo, la clasificación es de acuerdo a diferentes características, tanto morfológicas como biológicas. Antes se utilizaba mucho como la forma fenotípica. Fenotípica es como las ves, ¿sí? Genotípica es cómo están constituidos. O sea, mi fenotipo es lo que ustedes me vieron, ¿sí? Que, bueno, pues ahí en la cámara yo creo que ustedes me van a ver y pensarán que hasta soy grande, no, mido unos 50. Pero el fenotipo es como uno se ve al espejo. El genotipo es lo que hay dentro de mí, información genética que hace que trabaje para que yo me vea de determinada forma o que haga determinada cosa. ¿Listo? Entonces, ahorita esas clasificaciones, no los voy a enredar, pero esa manera como de que lo podemos ver más adelante, ya se está haciendo una caracterización un poco más genética. ¿Sí? Ya porque es que son microorganismos igualitos, igualitos, igualitos. Y entonces el cambio es una o una o una T o una C. Y eso, dependiendo de dónde esté, hace que mi microorganismo cambie. Esto sí es muy importante para casos de resistencias. Entonces, ojo muchachos, cuando sean grandes y trabajen, con el uso indiscriminado de medicamentos, de antibióticos, por ejemplo, no para un virus, no para un parásito, porque eso va a empezar a generar esos cambios genéticos, ¿sí? Y lo que antes parecía una cosa, ya después se hacen resistentes. Entonces, acá pues me voy a quedar con las características morfológicas y biológicas, ¿listo? Que son como las primeras y las principales. Entonces, los flagelados,
que tienen flagelos. Entonces, ¿quiénes son flagelados? Los que causan el Chagas, los que causan la leishmania, los que causan, bueno, la enfermedad del sueño que está asociada al tripanosoma. Ahí no me acuerdo bien, pero después les voy a aclarar. Yo creo que ustedes han escuchado Chagas, leishmaniasis. No sé si los consideraban parásitos. Ahí les cuento, se los presento. Ahí vamos viendo que no solamente es el gusanito que le sale a mi perrito, sino que va mucho más allá. Están las amibas, que son rizópodos y que son los que tienen nuestros falsos pies, nuestro huevo frito. Están los esporozoos, que se reproducen mediante esporas, ¿sí? No tiene flagelos, no tienen cilios, no tienen pseudópodos. Parasita principalmente a vertebrados, pero también pueden invertebrados. Su ciclo es diferente, que eso lo veremos más adelante. Es en este caso la malaria. ¿Qué ve uno allá en el diagnóstico? Ve un glóbulo rojo y por dentro del glóbulo rojo le ve un piercing. ¿Mm? Básicamente el piercing que pone en la nariz con los dos punticos, eso lo puede ver, o sea, una de sus formas. ¿Mm? Y los ciliados, ¿sí? Tienen cilios, poseen una boca y poseen un orificio de excreción. ¿Mm? Entonces tienen por dónde comer y tienen por dónde eliminar. Esto se los digo más adelante, pero para que vayan como aclarando ideas. No todos los parásitos patógenos, o sea, no son todos parásitos, mentiras, no todos los protozoos son parásitos, ni todos causan enfermedades. A veces uno tiende a enredarse este tipo de conceptos, ¿sí? Y decir como, no, pucha, ay, me enredé, todos son malos. No, no, algunos. Entonces acá les mostré unos que son como de importancia, pero pues no todos son malos. ¿Listo? ¿Cuáles son como las características así más importantes? Ellos están en lugares húmedos, en agua dulce, en agua marina, en agua limpia, en agua cochina. Se adaptan a todo lado. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde se sentó? Ahí están los protozoos. ¿Sí? En todo lado los van a encontrar y lo que les digo, dependiendo, cada uno tiene como su nicho y ahí ellos van a estar. Unos establecen relaciones estrechas con su hospedero, ¿sí? Ya sea un vertebrado o sea invertebrado. O sea, ya estos ya son un poquito más, digamos que adentrados en el parásito, ¿sí? Cuando ellos ven que están en cierto sitio, están en un charquito, pero ese charquito se empezó a secar. Entonces el cuerpo empezó a perder agua. Digamos que normal, porque pues si yo pierdo mi sustrato, me deshidrato, ¿cierto? Entonces empiezo a perder agua. Ellos lo hacen adrede. Entonces empiezan a disminuir ese volumen, ¿sí? Luego llegan y hacen como una coraza. Entonces empiezan a sintetizar su pared para que se vuelva fuerte, ¿sí? Y los envuelve por completo. Entonces es como me escudo en mí mismo. Saque toda esa agua y me abrazo fuerte y hago como un escudo alrededor de mi cuerpo y esto es lo que ustedes van a conocer como quiste. Eso los vamos a ver más adelante. ¿Qué es ese quiste? Realmente es una estructura de resistencia. Eso es como cuando a uno le rompen el corazón así tristemente. Oh, me rompió el corazón, ahora lo tengo como una piedra. Se me volvió un quiste el corazón y ya no vuelvo a creer en el primero que me dijo mentiras, ¿cierto? Entonces ya me vuelvo resistente. Y estos quistes entonces empiezan a ser llevados por el viento, por el agua, por los animales, y es como una manera en que ellos se dispersan, ¿sí? Entonces van a empezar a ir volando libres hoy por el viento, por el agua, y entre animales. Entonces, las amibas, ustedes yo creo que la han escuchado, ellos también son protozoos y también son parásitos. Entonces el modo de transmisión es el agua contaminada, son las verduras sin lavar, todo eso porque ellos están en su nicho. Yo sé lo que me estoy comiendo todo esto, no me baño las manos ni cocino bien. ¿Listo? Hay unas amibas que son, digamos que llegan al organismo por accidente y no son malas, no me van a causar una patología
terrible, a no ser que yo tenga el sistema inmunológico vuelto nada, pero pues va a haber otras como la histolítica que sí me va a producir daño, y si estoy más mal del sistema inmune, pues me va a dañar más, ¿no? Entonces, esos son los famosos quistes. Los esporozoos, ellos albergan parásitos importantes, porque aparte de todo, o sea, ese protozoo puede tener en su interior un parásito, ¿sí? Entonces, entre ellos están los coccidios, que son parásitos realmente internos, forman esporas en esas células sanguíneas o digestivas, pueden estar en los animales domésticos, ¿sí? Y pues obviamente ahí va a empezar como el proceso de infección. Por otro lado está el género Plasmodium, que es uno de los esporozoos que les había contado, ¿sí? Él vive dentro de un artrópodo, dentro de un mosquito, y causa la malaria, ¿sí? Que es una enfermedad muy importante a nivel mundial para salud pública, porque pues causa unas anemias tenaces y unos daños hepáticos tenaces, y pues es que, ay, que el mosquito, ja, pues eh, esto realmente es la infección del glóbulo rojo, ¿listo? Y me lo transmite eh, un artrópodo. Protozoos ya parásitos, que está el flagelado, que es el tripanosoma, que produce la enfermedad del sueño, lo mismo. Eh, ese también tiene su vector, lo pica uno y resulta que le inyecta ese parásito y ese parásito empieza a, a generar daños en los tejidos. ¿Sí? Y está nuestra amiguis, la entamoveba histolítica. Profe, disculpa, Dime. qué pena contigo. Es que tú dijiste que el de género Plasmodium afecta directo al hígado. Cuando ya hay es que ello depende, ¿sí? Depende del ciclo del parásito. Cuando se infecta, se infecta el glóbulo rojo, ¿sí? Entonces va a empezar a producir ese daño en el glóbulo rojo y hay una parasitemia tenaz, parasitemia porque estoy hablando de la sangre, ¿sí? Y es cuando uno lo puede detectar. Llegan unos ciclos de ellos, como que baja su producción en sangre y se van para a otros órganos, ¿sí? Entonces me puede afectar el hígado. Obviamente, o sea, las clases ya más así específicas y todo eso ya yo se las voy a dar más adelante como con todo este tema, ¿sí? Pero entonces, eso es otra particularidad que tienen los parásitos y, bueno, en general los microorganismos. Ellos pueden empezar en un sitio y van y se multiplican en otro. Quizás allá les gusta más, está más tranquilo. ¿Mm? ¿Sí? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces está nuestra amiguis la entamoveba histolítica, la Yardia lamblia, que fue la que le mostré que es divina, es muy nice, el Cryptosporidium. ¿Mm? Ellos causan diarreas, causan disenterías. ¿Qué son las disenterías? Son diarreas sanguinolentas, que ya es cuando hay un poquito más fuerte la infección como tal. O pueden producir gastroenteritis, esas están muy asociadas a esta parte gastrointestinal. Obviamente en casos de inmunosupresiones, pues ya van a haber, digamos que complicaciones. El criptosporidio, él se aprovecha de un sistema inmune deficiente, entonces eso es a la fija que a un paciente, por ejemplo, con VIH le van a hacer este tipo de estudios porque ellos duran con diarreas 6 meses y diarreas gravísimas que nada, entonces les hacen pruebas para criptosporidio y se dan cuenta que están. Entonces ellos se aprovechan del sistema inmunológico de uno. Ahora sí, entramos por fin, ya casi se acaba la clase, pero tranquis, que eso lo terminamos. Eh, en parásito. ¿Qué es un parásito? Entonces es cualquier ser, ¿sí? Que puede vivir temporal o permanentemente, que debe obligatoriamente nutrirse a expensas de otro organismo, ¿sí? Según la CDC. Entonces, cualquiera que se beneficie de otro, que necesite de otro, eso va a ser un parásito. Uno dice, ah, no, pero es que los virus también, ¿cierto? Porque un virus necesita
multiplicarse dentro de un ADN, de una célula, pero digamos que para evitar enredos y confusiones de terminologías, pues se decidió llamar parásito más a esta área de protozoos y todo esto, ¿listo? Es un organismo que vive sobre un organismo huésped, ¿sí? Puede vivir sobre o puede vivir dentro, ¿sí? Y se va a alimentar de ese huésped. Entonces, ¿sobre de qué estamos hablando? De piojos, ¿sí? De pulgas, de garrapatas, ¿sí? Y los que están sobre, o sea, estos que les estoy mostrando, se llama infestación. Entonces, infestación son los parásitos que están por fuera. Hay una infestación de piojos. Así cuando uno en el colegio, pucha, me prendieron los piojos, qué infestación. Eso es unos parásitos que están externos. Entonces, quizás ustedes sin saberlos están viendo parásitos todo el tiempo, ¿sí? Las pulgas, todo esto. Y en su interior, pues ya las amibas, los gusanos, la malaria, la leishmania, todo esto son los que están dentro. Pero si ustedes ven, todos necesitan del huésped. O sea, si esté afuera o esté adentro, necesita. Si son pulgas y demás, ¿de qué se alimentan? De la sangre. Si están adentro, pues del tejido del que está infectando. Hay pues las tres clases de parásitos, ¿sí? Más importantes, que pueden provocar enfermedad en los seres humanos. Digamos que los seres humanos, y les hablo en seres humanos, a pesar de que ustedes ya son los futuros veterinarios, es porque digamos que todo cobra importancia pues en la parte humana, ¿sí? Pero pues obviamente, o sea, pueden afectar a los humanos, pero también pueden afectar a los animales. Algunos están en los animales sin producirle ningún daño, pero en el momento en el que infecte a un hombre, que pase esa zoonosis, se llama, eh, obviamente ya se va a convertir o le puede hacer realmente un gran daño, ¿sí? A ese humano. Entonces, por eso es que todo viene relacionado. Entonces, protozoos, ya hablamos del mintos y ectoparásitos, ¿sí? Ya no solamente los protozoos que yo les conté, sino ya vamos a hablar de el mintos, que ya son otra partecita, la mayoría son protozoos, y los ectoparásitos, que son los que están por fuera. ¿Listo? Los tipos de parásitos, lo mismo lo que les decía, son realmente como aproximaciones categóricas. O sea, por categorías yo los puedo clasificar, pero pues un parásito puede estar en diferentes categorías. Entonces, uno, por su naturaleza, que esta, digamos, eh, es de nuestra incumbencia, pueden ser los zooparásitos, o sea, estos van a ser nuestros protagonistas que invaden animales, y pues incluidos los hombres. Y están los fitoparásitos que afectan los vegetales. Entonces los agrónomos y pues los biólogos, ellos van a tener un poquito más sus fitoparásitos. Nosotros vamos a hablar de los zooparásitos, ¿listo? Otra es la relación con los huéspedes, ¿sí? Entonces, por localización, lo que yo les decía, están los ectoparásitos o los parásitos externos. Entonces, ellos me van a afectar la piel, las plumas, los que les decía ahorita. Los endoparásitos, que son los que me van a afectar por dentro, ¿sí? O sea, en mi organismo. Y dependiendo de dónde se ubique, pues van a recibir un nombre. No los voy a atormentar, no, apréndanse estos nombres, no. Eso, digamos que es como para los parasitólogos muy especializados, pero sí es bueno que ustedes tengan presentes que en cualquier lectura les pueden aparecer un término de estos y que de pronto ustedes vayan viendo y relacionando, ¿sí? Entonces, lo que les digo, hay unos que se van a localizar en las cavidades orgánicas, ¿sí? Eso se van a llamar cavitarios porque van a estar en mi cavidad. Hay unos que no les gusta estar como muy expuestos, entonces se meten por allá. Otros van a afectar, por ejemplo, las vísceras, por ejemplo, la leishmania. Sí, ellas tienen diferentes, dependiendo de la especie, se van a ubicar en diferente eh, tejido. Están los del lumen o los intestinales, están como en el seno del tejido como tal, histocitos, pues por aquello del tejido, y están los intracelulares, ¿no? Que ya son los que se van a meter
ya sea en el citoplasma de la célula o en el núcleo de la célula, como en el caso, por ejemplo, del plasmodio que hablábamos ahorita. Dependiendo del tejido, va a cambiar de nombre. Entonces, hematozoico, porque afecta la sangre. Enterozoico, porque afecta el enterocito o el intestino, ¿sí? Entonces, o sea, van a poder aparecérsele cualquier tipo de nombre, no se vayan a enredar, todos son parásitos. El ciclo vital, ese es otro tipo de clasificación, según el ciclo vital. Entonces, hay unos que tienen como una evolución directa, o sea, ellos no necesitan un hospedero intermediario. Entonces, por ejemplo, el ascaris, que son esas lombrices blancas horribles, que nos infecta a nosotros, que infecta a los animales, que son esas crisis de, ay, tengo lombrices, esas. Entonces, uno se come su quiste, su huevito ahí, él se reproduce, o sea, él llegó al intestino y se empezó a reproducir y salió la lombricita. ¿Listo? No necesita nada más, o sea, necesita llegar a su ambiente para poderse reproducir y ya. Hay otros que son de ciclo indirecto o heteroxenos, ¿sí? Entonces, en este interviene uno o pueden intervenir más hospederos intermediarios, ¿sí? Por ejemplo, la tenia. No sé si han escuchado la tenia, yo creo que sí, o la solitaria que llaman, que es una cinta gigante, horrible. Entonces, ella, su quiste está en el músculo de los cerdos o están en el hígado y son como unos calculitos, son unas cositas blancas para una piedrita muy linda, muy nice, la asquerosa, pero producen la enfermedad. Cuando uno se come ese músculo con ese pedacito, con ese premio, en el adulto, en el humano, sí se va a convertir o se va a envejecer a su periodo adulto, ¿sí? Ya de quiste, que era lo que les explicaba ahorita, ya se va a volver a su forma adulta y ya va a empezar a producir toda la enfermedad como tal en el humano, que si uno tiene sus problemas de inmunodeficiencia y todo, si la cantidad es muy alta, eh, pueden llegar a dañar el cerebro incluso, o ese quiste se puede ir al cerebro y producir esos problemas neurológicos que son graves. Yo no sé si ustedes han escuchado, yo una vez vi un caso en Discovery, que una señora que, o sea, como que le tenía la obsesión de que la hija tenía que ser reina y modelo y participar y obviamente tenía que ser flaca y le dieron unas cápsulas para que se adelgazara. Resulta que estas cápsulas tenían quistes de tenia. Porque el mito es como, es que la solitaria, yo como y no me engordo, eso es que mi solitaria se come todo de mí. Entonces esta señora, pues, ay no, imagínense esa vaina tan terrible, tragarse toda esa mano de, antes no la mató, que para que la muchacha no le diera hambre, pues cómo le va a dar hambre si esa vaina mide metros. Entonces, ellos, saliéndome el tema, este es un ciclo indirecto. Entonces, primero pasa, está en forma de quiste en un animalito, pero en el hombre me está causando la enfermedad su forma adulta. Están los autoheteroxenos, ¿sí? Que los hospedadores actúan como definitivos, pero también como intermediarios. Entonces, yo necesito como tener ese contacto de ese huésped intermediario, pero pues también yo lo puedo, o sea, en mí también se me puede reproducir, es como si fuera la tenia, pero en vez del cerdo me utilizara a mí, al humano. Entonces, esto pues ya los veremos más adelante. Al principio yo sé que es un poquito enredada la cosa. Hay otra clasificación que es la relación parásito-hospedador. Entonces, depende de la exigencia del nutriente por parte del parásito. O sea, ¿qué tanto necesita mi parásito de mí? Unos, entonces, son los parásitos obligados que no son capaces de vivir en vida libre. ¿Sí? O sea, necesitan obligatoriamente del huésped para poder vivir. O están los parásitos facultativos, que ellos viven libres como el viento, ¿sí? Como las amibas y los quistes que yo les decía, pero pues que si llegan porque sí, porque llegó ocasionalmente, me pueden infectar y me pueden enfermar.
Otra clasificación es por el tiempo en que se demore, ¿sí? Dentro del hospedaje. Entonces, están los temporales, como las garrapatas, los mosquitos, que no viven para siempre en el huésped. Están los estacionarios, por ejemplo, los piojos, que eso es como, ay, llegó la moda, esta niña del curso le dio piojos y todo el curso con piojos, pero pues uno toma medidas y termina, digamos que liberando en ese momento pues a los niños de los piojos. Están los periódicos, que son los que parasitan en una fase de su ciclo. Entonces, ellos, dependiendo pues del parásito, tienen su proceso de metamorfosis y de crecimiento. Entonces resulta que un ciclo de estos específico es el que sirve para infectar, ¿sí? O sea, si ya se pasó, no, quite de ahí, usted ya creció mucho, usted ya no me va a infectar, no. Entonces es como una partecita dentro de su ciclo biológico que va a ser el útil para infectar. O están los que son permanentes, o sea, si están ahí y en cualquier periodo de su ciclo me va a infectar. Por ejemplo, la babesia, que ya pues es muy común en animales, ¿sí? Entonces, estos digamos que todo el tiempo están dentro de uno y todo el tiempo van a ser infectantes. Otra clasificación es la capacidad morbígena, ¿sí? Que es morbígeno, ¿qué es? Es la enfermedad como tal, es la capacidad que tiene de enfermar a la persona. Entonces uno dice como, la mortalidad, la morbilidad. Morbilidad es esa enfermedad, ¿sí? Los síntomas como tal. Entonces están los patógenos que causan daño, siempre van a causar daño. Están los patógenos facultativos, que son los que se van a aprovechar de esa falla inmunológica del huésped y pues va a ocasionar el daño, la enfermedad como tal. Y los apatógenos, que son los comensales, que pues son la mayoría realmente. La parasitología, lo que les preguntaba, ¿qué es la parasitología? Pues es el campo de la biología que estudia el parasitismo, ¿sí? Que son parasitosis causadas por el hombre, animales, plantas. Se relaciona mucho pues con los organismos vivos. Tiene su relación con huésped, parásito, medio ambiente. O sea, ella ya me va a estudiar lo que ustedes dijeron, toda esa relación que hay entre nosotros. Y se ocupa básicamente de los parásitos eucariotas, lo que yo les decía. O sea, a pesar de que el virus yo podría decir que es un parásito porque está dentro de una célula, no, la parasitología nos vamos a referir a estos tres tipos, ¿sí? De microorganismos en general. Pues con lo de la presentación y todo eso, tengo estas demás, son conceptos, ustedes niños me dirán si quieren seguir o si continuamos la otra clase. Ya faltan 10 minuticos. Buenas, se durmieron. Profe, pues yo opino que la otra clase. Sí, como para que no les quede como tan pesadito. Ahí pues como se dieron cuenta ustedes, tenían razón muchísimos, de que esto es un mundo aparte, de que son muchas formas, de muchos estilos, sabores, colores, olores y todo lo que quieren. Entonces, estos son lo que les digo, son como los conceptos más importantes y me interesa que le queden claros estos tipos de conceptos porque a lo largo del semestre pues vamos a empezar a manejar estos conceptos, ¿sí? Entonces a veces uno tiene como los conceptos un poquito cruzados, entonces ahí uno queda como, no entendí, y lo digo por experiencia, porque pues, me toca como desglosar palabra por palabra para poder entender muchas más cosas, ¿listo? Espero que les haya pues gustado la clase, que se hayan llevado un poquito más de conocimiento. Estamos empezando y nos vemos mañana en micro con otra tortura. No, mentira. Profe, Dime.
Qué pena contigo, yo tengo una pregunta, pero Dime, fuera de la clase. no te preocupes. Referente al horario, pues Uf, como tal, supongo yo, pues a mí no me ha llegado ningún horario así como el que nos mostraste, sino que yo me voy a la base del que aparece en el software, ¿sí? ujú, Cuando uno inscribe materias. ok. Yo comparando lo que nos mostraste, no sé si ese es el horario definitivo, acá dice que los martes tenemos parasitología, o sea, nos tocaría contigo. Y los Sí, miércoles quedaría inmunología, entonces no sé si vamos a seguir igual o... es que esa fue una de los cambios que yo les dije iniciando, porque resulta que la profe Sandy ella da clases en otra universidad y se le cruzaban las clases. Entonces me pidió el favor que le cambiara para los miércoles. Entonces ella daría inmuno y el martes y yo daría parasitología el miércoles. ¿Mm? Ah, ok, profe. Igual, pues digamos que nos dejaron allá en la facultad, porque pues es el mismo módulo de infectología. Entonces, eh, pues para que, digamos que por ayudis, ya después ustedes se darán cuenta de la relación huésped-parásito, aquello que se llama mutualismo, inquilinismo y demás, que eso también lo aplica uno. ¿Listo? Entonces, muchachos, me alegra conocerlos, espero ya que para la próxima pueda ver las caritas, para ser un poquito más personalizado, porque es que así se siente uno todo extraño. Lo que les dije, lo que necesiten, las dudas. Si yo no sé, que realmente son muchas cosas las que uno no sabe, averiguamos todos, que esa pues es como la idea, ¿listo? Vale, profe, Profe, muchísimas gracias. disculpa. Señora, Es que tú dijiste que eras como la coordinadora del núcleo, ¿cierto? del módulo. Tengo un... Ah, ok. Tengo una duda y es que yo necesito un permiso que es para mañana y yo se lo solicité pues directamente a la profe. No sé si toca contigo también o es directo con ella. ¿A cuál, profe Sandy? O- Sí, sí, Santi. Sino que es que no he Mm, tenido respuesta, entonces no sé si puedo hacerte copia o ahí. Jessica, ¿cierto? Jessica Natalia. Sí, profe. Incluso pues yo pues envío la excusa, bueno, la evidencia de Ajá. la... Ujú. Pues la verdad, yo no pregunté ese temita y no sé, pero si quieres envíame un correo, porfa. Ya les escribo acá mi correo, yo se los escribí en la presentación, pero no acá. Profe, pues si te parece, yo te hago el reenvío del mismo correo, ¿sí? Sí, dale, no te preocupes. Ah, ok. Vale, profe, gracias. Es que como no he tenido respuesta, entonces igualmente sí me preocupo. No te Gracias. preocupes. Yo ya averiguo a ver si hay que llenar algún formato o algo, porque la verdad no sé. Y ya, y te contesto hoy. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpa, Señor. es que a mí no me la quedó el sistema. Yo quería, Cristian, tú no te presentaste, ¿cierto? no señora, una amiga me invitó a la clase, Cristian pues ahí David estamos Calixto. parados. Si quieres, Sí pon la señora, cámara, porfis, y te presentas. Ahí te pasaba que ahí nos quedan 5 minuticos de su apreciado tiempo. uy, profe, Ay, lo cogí también. pues es que, Tranqui. Tú eres, pero eres de cuarto, ¿cierto? sí señora, Vale. Listo, Cristian. Entonces me la debes. Yo Microbiología. también, profe. María Clara Quintero. Sí, señora. Ok. Entonces, pues hagamos una cosa. Cristian y María Clara mañana en micro se presentan de primis. ¿Les parece? listo profe, Y voy a revisar si ya está actualizada la lista. Y si no, de todas maneras voy a mandar un correo con los niños que no me parecían. ¿Listo? listo profe. Profe, disculpa una pregunta. Señor. ¿El correo es San Marino o San Martín? Perdón, San Martín. Ay, perdón, es el COVID. Perdón. Profe, yo tengo una compañera que ella tuvo que irse a la universidad para lo de la matrícula. Ujú.
Entonces ella no se puede conectar más, entonces pide excusas por eso. Ah, bueno, dale. Pero ella ya está en la lista. Es que ella se fue a terminar lo de la matrícula, Ah, entonces creo que aparece más tarde en la lista. ¿cómo se llama? Helen Natalia Torres Ah, sí. Real. Ok, listo. No, es que el San Marino, tengo una empresa que se llama San Marino, pronto cuando ustedes sean grandes trabajarán por allá, que son como los productores más grandes avícolas. Y ese es el correo, ¿no? Perdón. Listo. ¿Alguien más? No, profe, así está bien, muchas Doc, qué gracias. pena, yo sí tengo una pregunta. Dime. En las ayudas audiovisuales, digámosla, como las diapositivas, ¿tú las subes al aula virtual o al Teams o solo nos quedamos con la grabación de la clase? Pues por mí no hay problema compartirlas. No sé, la verdad, no he preguntado tampoco, porque como eso también depende de la universidad. Porque pues igual, si ustedes quieren, por mí no hay problema, yo les subo los archivos. Uy, profe, si nos podrías colaborar con eso sería de mucha ayuda. Listo. Igual lo que les digo, cualquier dudita, me escriben, me avisan a San Martín, por favor, todavía no hago parte de San Marino, no me he querido ir a trabajar allá. Entonces me dicen, ¿listo? Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, que tengan un buen resto de día. Gracias, profe. Gracias, profe. Angie, Tatiana, ¿yo Angie te Gracias, ha profe. llamado? Bueno, Angie, Sí, profe. ¿yo te había llamado y no contestaste o no estás en la lista? No, tú me llamaste y no pude contestar porque es que iba saliendo del trabajo y tuve problemas con la conexión de los datos. Ok, ¿trabajas de noche? Sí, señora. Ouch. ¿Y en algo relacionado con veterinaria? Sí, señora. En una Bueno, clínica. bueno, ve a dormir. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén bien, muchachos. Chao. Bueno, chao.